El sol ya comenzaba a desaparecer tras las montañas cuando Daniel decidió que era el momento de partir. El desfiladero sombrío, conocido por pocos, pero temido por muchos, siempre había sido una leyenda, una marca oscura en los mapas que nunca se mencionaban los itinerarios turísticos. Los ancianos del pueblo contaban historias, advertencias que parecían más un eco de advertencia que relatos reales, pero Daniel no creía en esas supersticiones. Después de todo, él no era un hombre que se dejara llevar por cuentos de miedo. Había viajado hasta allí por un propósito claro, uno que lo impulsaba desde hacía semanas, encontrar a su hermano, desaparecido en ese mismo lugar años atrás, sin dejar rastro. Nadie lo había visto partir, pero aquellos que pasaron cerca del desfiladero lo describían como un lugar de silencios inquietantes y sombras extrañas. Con el motor de su viejo jeep rugiendo bajo sus pies, Daniel atravesó el estrecho camino, marcado por un rastro de árboles y rocas desgastadas por el tiempo. A medida que avanzaba, la atmósfera comenzaba a cambiar. El aire se espesaba, y el cielo, antes claro, se tornaba gris, como si la oscuridad misma estuviera esperando consumirlo. A lo lejos, el desfiladero se veía como una abertura en la tierra, un abismo que parecía devorar todo lo que se acercaba. El sol ya comenzaba a desaparecer tras las montañas cuando Daniel decidió que era el momento de partir. El desfiladero sombrío, conocido por pocos, pero temido por muchos, siempre había sido una leyenda, una marca oscura en los mapas que nunca se mencionaban los itinerarios turísticos. Los ancianos del pueblo contaban historias, advertencias que parecían más un eco de advertencia que relatos reales, pero Daniel no creía en esas supersticiones. Después de todo, él no era un hombre que se dejara llevar por cuentos de miedo. Había viajado hasta allí por un propósito claro, uno que lo impulsaba desde hacía semanas, encontrar a su hermano, desaparecido en ese mismo lugar años atrás, sin dejar rastro. Nadie lo había visto partir, pero aquellos que pasaron cerca del desfiladero lo describían como un lugar de silencios inquietantes y sombras extrañas. Con el motor de su viejo jeep rugiendo bajo sus pies, Daniel atravesó el estrecho camino, marcado por un rastro de árboles y rocas desgastadas por el tiempo. A medida que avanzaba, la atmósfera comenzaba a cambiar. El aire se espesaba, y el cielo, antes claro, se tornaba gris, como si la oscuridad misma estuviera esperando consumirlo. A lo lejos, el desfiladero se veía como una abertura en la tierra, un abismo que parecía devorar todo lo que se acercaba. A medida que Daniel se acercaba al borde del desfiladero, el aire se volvía más pesado, como si el mismo lugar respirara. El sonido del viento arrastrando las hojas de los árboles se mezclaba con un susurro bajo que parecía provenir del abismo ante él. La niebla espesaba cada vez más, convirtiéndose en una cortina que lo aislaba del resto del mundo. Las luces del jeep iluminaban apenas unos metros del camino, pero Daniel sabía que ya estaba demasiado cerca para dar marcha atrás. Al detener el vehículo al borde del desfiladero, pudo ver el profundo abismo que se abría ante él, como una herida en la tierra. La niebla lo cubría todo, y el eco de su motor parecía disiparse en la nada. Aquí, en este lugar olvidado, el tiempo parecía detenerse. Bajó del jeep, sintiendo la humedad del aire sobre su piel. Su hermano había desaparecido en este mismo sitio, pero nunca se había encontrado su cuerpo, solo algunos objetos personales en el borde del desfiladero. Las autoridades locales hablaban de un accidente, pero Daniel nunca creyó esa versión. Sabía que había algo más detrás de la desaparición de su hermano. Algo que tenía que ver con este lugar. Caminó con cautela, siguiendo un sendero marcado por piedras y raíces, que parecía llevarlo hacia el corazón del desfiladero. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, como si el lugar estuviera vivo, observándolo. No era solo la niebla lo que lo rodeaba, había una presencia que lo acechaba, algo que le erizaba la piel. Se detuvo por un momento y miró a su alrededor. No estaba solo. Fue entonces cuando escuchó un crujido detrás de él, como si algo o alguien hubiera pisado una rama rota. Daniel se giró de inmediato, pero no vio a nadie. La niebla era densa, y las sombras jugaban trucos en su mente. Su respiración se aceleró, y por un instante pensó en regresar al jeep, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. De repente, un susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Daniel. Daniel. La voz susurrante, profunda y temblorosa, parecía provenir de todas partes, envolviendo su mente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero él no se movió. La niebla continuaba rodeándolo, como si el lugar lo estuviera absorbido, y por un momento se sintió completamente desorientado.
¿Quién había hablado? ¿Era su hermano? ¿O alguna ilusión provocada por el miedo? Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. No podía dejar que la ansiedad lo dominara, no allí, no ahora. Sabía que debía seguir buscando, debía encontrar respuestas. Avanzó unos pasos más, su pie pisando con firmeza el terreno rocoso. La sensación de ser observado no desaparecía. Volteó una vez más, pero no había nada. A lo lejos, apenas visible entre la niebla, una figura se dibujaba de nuevo. Esta vez no parecía flotar, sino caminar con lentitud hacia él, arrastrando los pies, como si fuera una sombra encarnada. Daniel dio un paso atrás, pero sus pies se hundieron ligeramente en el barro. El peso de la figura aumentaba, y aunque no podía distinguir sus rasgos, algo en su presencia le resultaba familiar. Un nudo se formó en su estómago. No puede ser, murmuró para sí mismo, su voz ahogada por el viento. ¿Podría ser su hermano? ¿Un fantasma, una aparición? Las leyendas decían que aquellos que morían en el desfiladero quedaban atrapados en él, condenados a vagar en busca de respuestas. La figura se acercaba más. En ese momento, Daniel no pudo resistir más. Corrió hacia ella, llamando por el nombre de su hermano. Samuel, gritó, su voz quebrándose en el aire denso y frío. Pero al llegar a donde la figura había estado, no encontró nada. Solo el eco de su propio grito. Confuso, agotado por la tensión, Daniel se detuvo. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. La niebla comenzó a disiparse, revelando una escena que no esperaba. Allí, sobre una roca, descansaba una mochila vieja, cubierta de tierra y hojas secas. Reconoció al instante el logotipo de su hermano en ella. Su corazón latió con fuerza. Era la mochila de Samuel. Con manos temblorosas, la tomó y la abrió. Dentro, encontró algunas de las pertenencias de su hermano, una linterna, una brújula rota, y algo que lo hizo estremecer aún más, una fotografía amarillenta, en la que él y Samuel aparecían juntos años atrás. Pero lo que realmente lo inquietó fue el mensaje que estaba escrito en el reverso de la foto, con letras torcidas: no confíes en lo que ves. Daniel guardó la fotografía con rapidez, su mente dando vueltas a la inscripción en el reverso. No confíes en lo que ves. Las palabras parecían resonar en su cabeza, amplificadas por el silencio ominoso del desfiladero. Había algo profundamente perturbador en ellas. ¿Qué significaba realmente? ¿Su hermano había dejado esa advertencia antes de desaparecer? Había algo más en el desfiladero que no lograba comprender. Decidió que no podía perder más tiempo. Con la mochila de Samuel en las manos, comenzó a caminar de nuevo, esta vez más cauteloso, más consciente de cada paso. El terreno se volvía más irregular, las rocas y raíces creando obstáculos cada vez más difíciles de sortear. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que la niebla se acumulaba más rápidamente, casi como si la estuvieran siguiendo, observando sus movimientos. La atmósfera estaba cargada, no solo de humedad, sino de una sensación palpable de opresión. Un ligero susurro parecía recorrer el aire, como si las rocas mismas murmuraran palabras que no podía entender. Un escalofrío recorrió su espalda. De pronto, en la lejanía, vio una luz titilante. Era tenue, como la llama de una vela, pero lo suficiente como para llamar su atención. Daniel no dudó. Caminó hacia ella, guiado por algo que no podía identificar, algo que lo atraía, como un imán invisible. La niebla se disipó un poco más, y pronto pudo distinguir una antigua cabaña de madera, algo fuera de lugar en medio de la naturaleza salvaje. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Daniel se acercó con cautela, la mochila de su hermano colgada sobre su hombro, el corazón acelerado. A medida que empujaba la puerta, un chirrido bajo resonó en el aire, como si la misma cabaña estuviera protestando por su presencia. Entró sin hacer ruido, sus ojos buscando cualquier indicio de su hermano. El interior estaba oscuro, pero no completamente vacío. A la luz de su linterna, vio muebles antiguos, polvo acumulado por años, pero lo que realmente llamó su atención fue la mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, había un cuaderno abierto, con páginas llenas de garabatos y dibujos. Pero en una de las páginas, algo lo detuvo. Era una especie de mapa, uno que no recordaba haber visto nunca antes. El desfiladero estaba marcado,
pero en el centro de él había una X, acompañada de una nota: el corazón del abismo guarda lo que buscas, pero no todo lo que encuentras es lo que parece. Daniel se quedó mirando el mapa, sintiendo como la sensación de inquietud crecía dentro de él. La décima en el centro del desfiladero era clara, y la nota no hacía más que aumentar el misterio: el corazón del abismo guarda lo que buscas, pero no todo lo que encuentras es lo que parece. Sintió que una pieza importante del rompecabezas comenzaba a encajar. El corazón del abismo debía referirse a algún lugar clave dentro del desfiladero, y tal vez era allí donde encontraría finalmente las respuestas que tanto necesitaba. Sin embargo, la advertencia de la nota no dejaba de rondar su mente: no todo lo que encuentras es lo que parece. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había sucedido realmente con su hermano? Guardó el cuaderno en su mochila y se apresuró a salir de la cabaña, decidido a encontrar ese corazón del abismo. Sabía que su tiempo en ese lugar comenzaba a agotarse, que algo o alguien estaba jugando con su mente, pero no podía detenerse ahora. Necesitaba entender. La niebla, ahora más espesa que nunca, parecía absorber cada uno de sus pasos. A medida que avanzaba hacia el centro del desfiladero, los sonidos del entorno comenzaban a desvanecerse, hasta que solo quedó el silencio absoluto, roto solo por su respiración. La sensación de ser observado se intensificaba. Finalmente, llegó a un claro, el centro del desfiladero. Allí, ante él, se abría una hondonada en la tierra, una especie de pequeño círculo rodeado por grandes rocas, donde la niebla parecía no poder penetrar. En el centro de esa hondonada, había una piedra enorme, cubierta de musgo. Al acercarse, notó que algo brillaba débilmente a su lado. Lo recogió. Era un medallón familiar. El mismo que su hermano siempre llevaba colgado al cuello. El medallón de Samuel. Daniel sintió una mezcla de desesperación y alivio. Finalmente, había encontrado algo que lo conectaba con él. Pero al mirar más de cerca, notó que en la parte trasera del medallón estaba grabado un símbolo extraño, uno que no había visto nunca antes. Un círculo con una línea atravesándolo, un símbolo que parecía antiguo, pero familiar. Cuando lo giró, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. La niebla se levantó por un momento, y en el borde de la hondonada, una figura apareció. Daniel la reconoció al instante. Era Samuel, o al menos, lo que quedaba de él. Su hermano estaba allí, pero su rostro era diferente, distorsionado por una sombra profunda que parecía consumirlo. «Te he estado esperando», dijo la figura de Samuel, su voz ahora un eco bajo y distorsionado. «Este lugar, no lo puedes escapar. El desfiladero te atrapa, y ahora eres parte de él. Todos lo somos». Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Samuel desapareció, desvaneciéndose en la niebla, dejando tras de sí una risa hueca que resonó en el aire. Daniel sintió como la niebla lo rodeaba, su mente en un torbellino. Lo que había comenzado como una búsqueda por respuestas, ahora parecía una trampa. El desfiladero no solo había reclamado a su hermano, sino que lo había dejado atrapado también. El medallón caía de sus manos, y en el momento en que tocó el suelo, todo se desvaneció. Cuando despertó, se encontraba de nuevo en su jeep, al borde del desfiladero. El sol ya estaba en lo alto, como si el tiempo no hubiera pasado. Todo lo que había vivido, las figuras, los susurros, el medallón, todo parecía un sueño, una pesadilla. Pero sabía la verdad, su hermano nunca había abandonado el desfiladero. Y ahora, él también estaba atrapado allí, para siempre. El jeep arrancó sin esfuerzo, pero mientras Daniel se alejaba, una última mirada al espejo retrovisor le mostró, por un breve instante, la figura de Samuel observándolo desde el borde del desfiladero, como si esperara a su próximo viaje.